Vale, pues comienzo. Vale, pues como decía Fernando, voy a presentar una revisión bibliográfica que hice de los efectos de medidas de gestión y además factores ambientales que hay recopilados en la literatura científica. Este trabajo lo hice con WWF a finales del año pasado. Entonces, bueno, ya habéis dicho por qué hay que hacer esto, conejo es importante. Y entonces básicamente eso, revisar la literatura y en cada artículo o informe técnico pues iba identificando qué factores ambientales o qué medidas qué medidas de gestión estaban asociadas al fomento de poblaciones y también a la prevención de daños a la agricultura. Entonces mis datos principalmente vinieron de una bibliografía recopilada por WWF a lo largo de los años. Y luego yo fui complementando esta bibliografía buscando artículos relevantes, sobre todo lo que llaman snowballing, que básicamente es que si estás leyendo un artículo y citan algo que es relevante, pues vas a por ello. Y luego también artículos que venían en una web llamada Conservation Evidence, que lo que hace es buscar acciones de gestión y de conservación de especies. Entonces, una vez que tenía todos ellos, pues los revisé, seleccioné los que eran relevantes, que al final fueron 84, y los clasifiqué en base si eran de fomento o de prevención. La gran mayoría fueron de fomento, un 74 de 84, y solamente había 10 artículos o informes de prevención. Luego también los clasifiqué en función de su metodología. Observacional fueron artículos que básicamente iban al campo y veían, por ejemplo, qué factores ambientales estaban asociados a la abundancia de conejo, tipo hay matorral mediterráneo, hay más letrinas, pero no había una intervención directa. Mientras que los experimentales sí que había una intervención directa, eran pues tipo hacer cercados o introducciones y luego se iban midiendo los resultados. Y luego, por último, había también algunos artículos de modelización, en el cual utilizaban datos recogidos en campo, pero luego elaboraban modelos matemáticos para hacer proyecciones de cómo afectaría una medida u otra. Luego, una vez ya tenía todos, pues lo resumí, que está todo recogido en un informe, e identifiqué el efecto factor que recogían los artículos y eso, qué efecto tenían. Entonces voy a empezar ahora con las medidas y los factores de fomento. Los he clasificado así grosso modo en factores del hábitat, que incluyeron 24 artículos. Gestión del hábitat, que eso ya era pues meterse ahí a hacer algo, que había 12. Vivares, refugios y eventos de protección, repoblaciones, translocaciones y restocking. Cría, que solamente había 3 artículos. Medidas sanitarias, que pueden incluir vacunación, por ejemplo, actividad cinegética, depredadores y competidores, infraestructuras de transporte y pasos subterráneos. Entonces, voy a intentar contarlo como una historia, porque si no es una lista muy larga de cosas. Entonces, de factores del hábitat que estaban asociados a la presencia y a la abundancia alta de conejo, había una serie de factores topográficos, por ejemplo, los suelos duros, las pendientes elevadas, tener una orientación norte o estar en zonas inundables estaba asociada a una menor abundancia de conejo porque no son hábitats adecuados para ellos. En cambio, zonas de vegetación mediterránea sí que tenían más abundancia, mientras que pinares o bosques pirenaicos pues, tenían una abundancia. Esto puede estar relacionado con que el conejo está muy asociado al ecotono, que se vio en muchos artículos, y también pues, a un ambiente heterogéneo en el cual hay una mezcla de matorrales y pastos que proveen de elementos de refugio, pero también disponibilidad de comida. Entonces sí, había más conejos en zonas donde las especies arbustivas que había en el lugar tenían una cobertura menos densa del suelo y en cambio una cobertura aérea más densa. Por lo tanto, tienen lugares para poder moverse por el suelo, pero a la vez están protegidos por arriba. Y luego también era importante pues, que haya elementos de disponibilidad de comida y disponibilidad de puntos naturales de agua. Ya moviendo en gestión del hábitat, que estos son medidas que se han implementado para fomentar el conejo. El sembrado de cultivos de cobertura o especies que puedan servir de comida han tenido un efecto positivo en las poblaciones.
igual que la apertura de pastizales en zonas de matorral, es decir, creando este ambiente más heterogéneo. También la apertura de cortafuegos o la quema controlada o áreas quemadas, que básicamente despejan el medio y promueven el crecimiento de herbáceas que pueden comer los conejos. También la colocación de puntos de comida y de agua suplementaria han tenido un efecto positivo, pero sí que hubo un estudio, creo que fue de los 80 en Doñana, en el que se comprobó qué efecto tenía la eliminación total de matorrales y arbustos y era negativo. Por lo tanto, aunque sí que esté bien abrir zonas para el conejo, pues tampoco hay que cambiar el ambiente totalmente. Seguimos con vivares, refugios y eventos de protección, en el cual la creación de vivares artificiales ha tenido un efecto positivo, aumentando la abundancia. Dentro de los tipos de vivares, los vivares de tubo son los que han tenido mejor efecto, aunque sí que es cierto que había otro artículo que hablaba de vivares artificiales hechos con raíces de árboles. Respecto a la cantidad y tamaño, es mejor crear muchos vivares pequeños en lugar de pocos grandes, pero si no se puede, es mejor crear pocos grandes que nada. También añadí otros elementos de protección positivo, de protección sobre todo contra depredadores. También es bueno que haya una alta densidad de vivares y que estén próximos los unos a los otros. Y también que la zona en la cual están ubicadas los vivares tengan una cobertura baja o media de matorral y disponibilidad de pastos que provean eso, pues protección y comida. Seguimos con repoblaciones, translocaciones y restocking, básicamente meter conejos en un sitio, en lo cual la introducción de individuos realmente no ha tenido un efecto, es decir, se ha visto que la mortalidad de los conejos introducidos es muy alta, y dentro de estas introducciones se ha visto que si se hace en conjunto con la plantación de cultivos de cobertura tiene un efecto positivo, igual que la disponibilidad de comida y agua suplementaria, una buena calidad de hábitat, también zonas de refugio donde puedan vivir. También la exclusión de depredadores ha tenido un efecto positivo en las introducciones. También es cierto que hay que contabilizar no solamente depredadores terrestres, sino depredadores aéreos. Se ha visto que a veces la exclusión de depredadores terrestres ha hecho que haya una mayor mortalidad por depredadores aéreos que aprovechan que hay más conejos. Y también se ha evaluado el efecto de la duración de la cuarentena previa a la suelta y los efectos que se han visto han sido mixtos, pero la mayoría de los artículos de lo que están de acuerdo es que lo que importa realmente es la condición corporal previa a la suelta. Entonces hay que ver que los conejos están en un buen estado. Cuando estaban analizando por qué estas reintroducciones no tenían una efectividad tan baja, se analizó si la sedación durante la translocación o el transporte eran lo que estaban causando esto y se vio que ninguno de ellos tienen un efecto, que realmente lo que hace que esta mortalidad sea tan alta es el cambio de ambiente. Él está en un lugar nuevo donde no tiene sus territorios. También se evaluó el efecto del tamaño de suelta, que se vio que es mejor que los tamaños sean pequeños. Y por último, la extracción de individuos es mejor que se haga de verano de las poblaciones donantes y que la suelta se haga de octubre a marzo. En cría se analizaron diferentes factores respecto a las parcelas de cría, en el que se vio que el que estén valladas tiene un efecto positivo para evitar depredadores. La densidad inicial de individuos no tuvo un efecto, igual que el tamaño de parcela. En cambio, igual que como con los vivares, está bien que haya cercanía a otras parcelas, otros individuos. Y respecto al hábitat, debería tener una cobertura intermedia de matorral y que el suelo sea adecuado para que los conejos puedan construir sus propios refugios. Ahora con medidas sanitarias, respecto a las medidas generales, la vacunación, los mayores artículos dicen que no tiene realmente un efecto, algunos sí que han considerado un efecto positivo, pero lo que realmente se ha visto es que para que tenga un efecto tienes que vacunar a toda la población o a muchos individuos. Por lo tanto, esto en poblaciones con baja densidad es muy difícil.
Luego, respecto a qué individuos vacunar, se ha visto que es más efectivo vacunar a juveniles que a adultos. Adultos causa mayor problema. Y es importante tener en cuenta la condición corporal previa en la vacunación. Y respecto a también tratar para prevenir parásitos y enfermedades, pues se ha visto que no tenía realmente un efecto. Luego, respecto a factores asociados específicamente a la incidencia de mixomatosis y enfermedad hemorrágico-vírica, se vio que una densidad alta de mosquitos o insectos tenía un efecto negativo, igual que la presencia de ovejas y la presión cinegética. Mientras que las densidades altas de individuos, algunos artículos dicen que es positivo porque hay una mayor transmisión y por lo tanto una mayor inmunización, y en otros no se vio ningún efecto. Nos metemos con actividad cinegética. Se vio que la reducción de la presión cinegética no tenía realmente un efecto sobre las poblaciones de conejo, aunque esto antes se analizó en un artículo. Y porque luego en otros artículos sí que se ha visto que lugares con una baja presión cinegética tenían una mayor abundancia. Respecto a cuándo realizar la caza, cada artículo dice una cosa diferente. Algunos dicen que es mejor mantenerla en otoño, otros dicen que es mejor cambiarla. Y por último, se vio que en zonas con una gestión cinegética intensiva había mayor abundancia de conejo. Sin embargo, habría que analizar si esta mayor abundancia es debida a que donde hay gestión cinegética es porque hay más conejo o porque se hacen también muchas acciones específicas para aumentar la densidad para la caza. Respecto a depredadores y competidores, se vio que los ciervos no tenían ningún efecto sobre el conejo, mientras que los jabalíes sí, por competición, y los zorros también por depredación. Por lo tanto, la exclusión de estas especies tiene un impacto positivo sobre el conejo, al igual que el control de depredadores. Luego, el uso de infraestructuras de transporte y pasos subterráneos por el conejo, pues sí, los conejos están en los bordes de las carreteras y aprovechan los hábitats de ahí. Y respecto a pasos subterráneos, se ha visto que los conejos también los utilizan, pero prefieren aquellos que son estrechos, cerca del pavimento, en áreas abiertas y... Uy, ¿qué pasa, Ana? Sigo. Se ha visto que las fosas de detritus tienen efecto negativo, igual que la cercanía a zonas urbanas. Y ya por último, en medidas de prevención, se ha visto que una banda perimetral de especies palatables o que produzcan aversión no tienen ningún efecto, igual que los cultivos de cobertura. De hecho, los cultivos de cobertura sí que los conejos los consumen, pero atraen a más conejos. Entonces, quizá no es lo que queremos. El vallado de exclusión sí que tiene un efecto para reducir la presión del conejo, mientras que los fosos perimetrales no. Respecto a los ahuyentadores, que son aparatos que emiten ultrasonidos, un estudio dijo que no tiene ningún efecto, otro estudio dijo que sí, entonces habría que seguir investigando. Productos inhibidores del conejo sí tuvieron un efecto positivo, el uroneo también, mientras que los posadores de rapaces no tuvieron ningún efecto. Y ya está, esta es la revisión de todas las medidas que encontré. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Continuamos con el siguiente ponente, es Javier Fernández López, del CNRS de Francia. Sí. Vale, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, pues mi nombre es Javier Fernández López y efectivamente, aunque estoy en Francia ahora mismo, pero soy de Carabanchel, así que no hay ningún problema con el acento. Y bueno, os quería presentar una charla bastante breve sobre los patrones de distribución del conejo ibérico, no europeo, ibérico, respecto a 3 ungulados silvestres en Castilla-La Mancha. Pues bueno, para presentar un poquito los patrones de la distribución de la abundancia y la posible interacción del conejo con otras especies. Bueno, como ya venimos
hablando a lo largo de todas estas jornadas, y además nos lo ha explicado muy bien Carmen en la charla anterior, existen diversos factores que afectan a la distribución y a la abundancia de las poblaciones de conejo, como podría ser la disponibilidad de alimento, disponibilidad de refugio, la posibilidad de realizar pues madrigueras, en el caso de que se realicen, la caza podría ser otra, las enfermedades, por supuesto, que venimos hablando de ellas durante toda la mañana, los depredadores y también la interacción con otras especies, como es el caso de los ungulados, que es lo que vamos a intentar interpretar en esta charla. Bueno, sobre esto, yo no he hecho una revisión tan exhaustiva como Carmen, pero bueno, deciros que hay mucha bibliografía sobre el tema. No voy a detallarla, pero os quería comentar algunas. Por ejemplo, en este artículo de Miranda y colaboradores, estudiaban la composición de los excrementos, es decir, la alimentación de ciervo, arruí y muflón, y la comparaban con la alimentación de conejo en una finca en Ciudad Real, en Castilla-La Mancha, y veían que realmente el conejo tenía poca solapamiento, digamos, de nicho trófico con respecto al ciervo y al muflón, y que sí que tenía cierto solapamiento con el arruí. Y en este otro reciente paper, este es del 2022, creo, por ejemplo, estudiaron a través de metabarcoding la composición alimentaria del jabalí, estudiando las presas que habría consumido en sus heces, y se vio que tenía un alto contenido en conejos, allá donde la abundancia de conejo era bastante alta. Por lo tanto, sí que podría existir cierta depredación activa del jabalí con respecto al conejo. Bien, como comentario general también decir que todos estos, sobre todo cuando estamos hablando de distribución geográfica y solapamiento espacial, la mayoría de los estudios son correlacionales, es decir, simplemente muestran patrones. Y como ya todos sabéis, una correlación no tiene por qué implicar causa-efecto. La dificultad que tiene estudiar esta interacción espacial entre las diferentes especies es que no sabemos realmente, o es muy complicado, discernir entre si las especies están seleccionando el hábitat de forma diferencial y por eso no hay solapamiento, o si realmente existe una exclusión de unas y las otras, ¿vale? Entonces, simplemente comentar que los análisis que vais a ver aquí hoy también son correlacionales, es decir, que no tienen por qué tener esa causa-efecto y, por tanto, las conclusiones que saquemos pueden estar sometidas a diferentes interpretaciones. Por lo tanto, los objetivos que nos centramos aquí fue modelizar la abundancia de conejo, jabalí, ciervo y corzo en Castilla-La Mancha, comparar sus patrones de abundancia que obtuvimos, después caracterizar esas zonas con mayor abundancia de conejos, que vais a ver que los resultados no son sorprendentes porque ya los venimos comentando, sobre todo en la charla anterior, y después hacer una pequeña exploración de la posible interacción entre la selección de hábitat del conejo con respecto a la presencia de ungulados, sobre todo de jabalí y de ciervo. A nivel de materiales, comentaros que utilizamos una serie temporal de bolsas de caza bastante larga, desde 2014 hasta 2021. De esa serie temporal obtuvimos a nivel de coto de caza la bolsa de caza máxima y a su vez calculamos la tendencia de las bolsas de caza para cada uno de los cotos de caza, ¿vale? Si eran ascendientes o descendientes o se mantenían. Utilizamos ciertas covariables predictoras relacionadas sobre todo con la climatología y con la cobertura del suelo. Y bueno, como novedad en este análisis, que tiene bastante importancia en pasos futuros del proyecto, es que utilizamos una modelización jerárquica en la que tuvimos o intentamos tener en cuenta la presión cinegética o la diferencia de gestión cinegética en cada uno de los cotos. El modelo es un poco complejo y no lo voy a detallar, pero si alguien está interesado, luego lo podemos comentar. Lo importante de entender aquí es que las estimas que estamos obteniendo no son estimas, o se intenta que no sean estimas de bolsas de caza, sino de abundancias totales. Luego os voy a dar algunos datos para que veáis que los modelos o las estimas de abundancia que obtenemos no son las bolsas de caza, sino que son más, porque se está teniendo en cuenta que no se caza el 100% de la población, ¿vale? Bueno, como patrones generales, un poco para que también viene bien ver estos datos,
También con respecto a las charlas anteriores que hemos estado teniendo con las demarcaciones de comarcas de emergencia cinegética y este tipo de situaciones, estas son las tendencias de las bolsas de caza de conejo. En rojo o colores más cálidos veríamos aquellos sitios en donde las bolsas de caza están decreciendo, y en azul veríamos aquellos sitios donde las bolsas de caza están aumentando. Si veis toda esta zona, que está bastante relacionada con poblaciones de cunículus, podríamos decir, y con la demarcación de comarca cinegética está bastante en azul. Sin embargo, esta zona, que también está declarada como zona de emergencia cinegética, no tiene un patrón tan claro. En cuanto a las tendencias de las bolsas de caza. Bueno, esto es un poco, a nivel de visualización, la relación entre la abundancia, los jabalíes, o sea, los ungulados cazados y los conejos cazados. Estos son cazados, no son las estimas de abundancia, pero podemos ver que siempre existe cierta tendencia negativa, sobre todo en jabalí y en ciervo. No tanto así en corzo, porque el corzo ahora veremos que su distribución es un poco más especial y no está tan relacionada con la distribución del conejo en Castilla-La Mancha. Bien, estos son uno de los resultados principales, que son los patrones de abundancia. Si podéis ver aquí, el jabalí y el corzo tienen una distribución prácticamente idéntica, lo único que cambia es la densidad, los valores absolutos. Esto ya sí que son estimas de abundancia. La distribución tan idéntica es porque el modelo en este estadio del desarrollo del trabajo es muy simple. Están teniendo en cuenta solo dos covariables, una relacionada con climatología y otra relacionada con la cobertura del suelo. Por lo tanto, si esas dos variables tienen la misma dirección, los patrones que vamos a obtener son muy parecidos. Pero lo que sí que es interesante es ver que el patrón del conejo es casi la imagen especular del ciervo y el jabalí. Aquí es donde viene esta pregunta, si es causalidad, existe una interacción entre ellos, o es simplemente una selección del hábitat. El jabalí y el ciervo están seleccionando un hábitat de forma diferente al conejo. Sin embargo, con respecto al corzo no tenemos lo mismo. En el corzo sí que obtuvimos un gradiente norte-sur que se corresponde con la distribución conocida del corzo aproximadamente en Castilla-La Mancha. Con respecto a la caracterización de la distribución de conejo, vimos que este es el mapa de los tipos de coberturas de vegetación del suelo en Castilla-La Mancha, y vimos que las mayores abundancias se obtuvieron en los cultivos de secano y en los cultivos leñosos, mientras que en estas zonas que son un poco más arboladas o más forestales se obtuvieron las densidades más bajas. Una vez más, esto guarda relación con el tipo de selección de hábitat que está realizando tanto por un lado el conejo como por otro lado el ciervo y el jabalí, por ejemplo. Otra de las cosas que exploramos es la variabilidad de hábitat, es el número de tipos diferentes de hábitat que contiene una de estas celdas en donde estamos realizando nuestras estimas de abundancia. El parcheado, si es un hábitat muy heterogéneo, tiene efecto en la abundancia de conejo, y efectivamente vimos que existía una relación positiva con respecto al número de diferentes hábitats que existía en la unidad y la abundancia de conejos. Por lo tanto, esta heterogeneidad del paisaje favorecería la abundancia de conejo. Y por último, y esto es un poco más de lo más interesante, intentamos relacionar o estudiar la interacción entre la selección de hábitat del conejo y las diferentes abundancias el jabalí, en este caso, por tener una especie que era como la más que se veía mejor. Y lo que vimos es que es posible que exista cierta interacción, es decir, que el efecto de la abundancia del jabalí esté afectando sobre la selección de hábitat del conejo. Si veis aquí, en esta gráfica de aquí, lo que vemos es que en el eje horizontal vemos los tipos diferentes de hábitat y en el eje vertical tenemos la abundancia de conejo. Lo que vemos es que en esta última línea de aquí, que es a bajas densidades de jabalí, el conejo está realizando una selección de hábitat que es completamente la contraria a la que está realizando el conejo cuando las densidades de jabalí son muy altas. Entonces, esto también se tiene diferentes interpretaciones. Existe una correlación espuria, simplemente porque donde el jabalí es más abundante no hay conejo y entonces no tenemos tanta potencia estadística para investigar esta situación, o realmente existe una interacción. Es decir,
donde existe el jabalí, el conejo hace una selección de hábitat diferente y está utilizando sitios con mayor refugio en vez de tantos sitios con mayor cultivos de secano. Bueno, como conclusiones podríamos decir que en Castilla-La Mancha la abundancia de conejo se correlaciona negativamente con la abundancia de ciervo o jabalí, no tanto así con el corzo. También podríamos decir que el conejo alcanza las mayores densidades en hábitats agrícolas, principalmente en cultivos de secano y leñosos, cereales y leñosas. También podríamos decir que en general una mayor diversidad de la cobertura de la vegetación, de ese parcheado de hábitat, beneficia a las poblaciones de conejo. Y por último podríamos decir que es posible que el jabalí y el ciervo estén interaccionando con la selección del hábitat que hace el conejo en aquellas zonas donde el jabalí y el ciervo son más abundantes. Por último, comentar que en los próximos pasos, este modelo que he comentado que estábamos intentando que tuviese en cuenta este modelo jerárquico que estamos aplicando aquí, abre la puerta a la inclusión de nuevas fuentes de datos, por ejemplo, datos más fiables como los que se están tomando en el campo a través de estimas de densidades mucho más finas, como los distance sampling. Y por último, decir que si se quieren evaluar estas interacciones entre especies, existen diferentes aproximaciones como los modelos de coocupación u otros modelos que permiten o intentan estimar esa inferencia causal, es decir, estudiar las relaciones causa-efecto y no solo las correlaciones. Eso es todo. Muchas gracias y muy obrigado. Buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización la oportunidad de contar algo sobre los proyectos que se están llevando a cabo en el Organismo Autónomo Parques Nacionales. En este caso me ha tocado a mí hacer una pequeña presentación, pero no soy solo yo, sino que hay un gran elenco de técnicos en cada uno de los territorios del OAPN que está trabajando en este ámbito. Veremos un poco de cada uno de estos territorios, algunos con más profundidad y otros más de pasada, ya que no da tiempo a ver un poco todo. En primer lugar, iniciaremos con los montes de Lugarnuevo y Segadores, en la provincia de Jaén. Son dos montes que cubren prácticamente 20.000 hectáreas en el Parque Natural de la Sierra de Andújar, en los cuales ya desde el año 99 se iniciaron trabajos tanto de seguimiento de la población de lince como de conejo. Durante los primeros años se vio por parte de la dirección que era muy importante realizar estos trabajos, pero ya a partir de 2006, y lo que quiero significar con esta diapositiva es que desde 2006 y hasta la actualidad se han ido concatenando proyectos de mejoras de hábitat relacionados directamente con el conejo. Es decir, en ningún año no ha habido actuaciones relacionadas con ese fomento. Es decir, independientemente de las disponibilidades presupuestarias, se han realizado actuaciones que... No están encendidos. Sí, pero acércatelo un poco. Ah, vale. Vale, lo que decía que lo más importante es que han sido actuaciones continuadas en el tiempo, es decir, no ha habido periodos en los cuales no se ha actuado. Ya se estableció que el objetivo prioritario era el conejo de monte, es decir, se perseguía mejorar y aumentar las poblaciones de lince, pero ya desde un primer momento se tuvo claro que el objetivo prioritario era el conejo de monte. ¿Cómo se empezó o cómo se desarrollaron estos proyectos? En primer lugar, se tuvo claro que había que plantear una misma metodología a lo largo del tiempo. En esa metodología, el primer paso fue establecer unas teselas teóricas. Esas teselas teóricas se corresponderían con el territorio de una hembra de lince ibérico y luego, sobre esas teselas teóricas, ¿qué actuaciones tendríamos que hacer? Pues se establecieron un total de 3 niveles. ¿Con qué objetivo? Pues el objetivo principal era eso, crear núcleos de alta densidad de conejo en superficies más o menos amplias para aumentar en lo posible la probabilidad de superar descensos críticos de población debido a enfermedades, depredación, etc. ¿Qué incluía el primer nivel? El primer nivel incluía dentro de cada una de las teselas la construcción de un número determinado de cercados y en esos cercados intentar establecer unas densidades buenas o más, sobre todo medias o altas de conejo, intentando también evitar parte de depredación. En el siguiente nivel pasaríamos a la escala de asociación, en la cual se abrirían esos cercados y mediante núcleos de apoyo que se llaman, es decir, mediante actuaciones de mejoras de hábitat, mediante refugios y comida, intentar conectar estos cercados entre sí.
Y, por último, llegaríamos al tercer nivel, en el cual ya llegaríamos a un equilibrio en el cual todos los cercados estarían interactuando unos con otros y habría una dinámica interior-exterior que sería lo que propiciaría la reproducción de estos grandes predadores que son lo que estamos buscando, no solo lince ibérico, sino también águila imperial. ¿Qué es lo que se ha hecho desde entonces, de 2006 hasta el momento? Pues ahí tenéis el plano del lugar nuevo. En este caso, actualmente hay un total de 31 cercados, algo más de 280 hectáreas, con una media de superficie de los cercados de 9 hectáreas. En el caso de Selladores Contadero, son un total de 14 cercados, cubriendo en superficie en torno a unas 110 hectáreas y una media de cercados de prácticamente casi 8 hectáreas. Ya llegando un poco más al detalle, como actuaciones a nivel de cercado, ¿qué es la metodología que se seguía? Pues en primer lugar una adecuación del hábitat, que incluía los desbroces, la construcción del cerramiento, refugios, siembras y parte de pastoreo que explicaremos ahora un poco. Una vez que teníamos la adecuación del hábitat, se producían la introducción y refuerzo de conejo, dependiendo de si teníamos previamente poblaciones de conejo, incluyendo lo que es la liberación y el seguimiento de las poblaciones. A continuación, era el seguimiento de la población de lince mediante fototrampeo e índices indirectos. Y también muy importante, sobre todo en esta fase inicial, el control y seguimiento de otros predadores mediante censos de los mismos y captura y control por métodos autorizados. En cuanto a características y funciones de los cercados, pues han sido cerramientos de malla cinegética de una altura de 2 metros, a ella se le solapaba una malla gallinera y parte de ella era solapada al suelo y fijada con un hilo tensor. Lo que sí se ha visto durante todos estos años, que es muy importante, por ejemplo, la realización de salidas perimetrales en un gran número para evitar la predación una vez que se abrieran los cercados. Y que también, por supuesto, no todos los cercados que se han realizado han funcionado bien. Parte de ellos se han desmantelado. Yo creo que también es muy importante que todas aquellas infraestructuras que no están funcionando bien en el medio debemos de retirarlas. O sea, no solo debemos aportar, sino que también tenemos que intentar sacar del medio todo aquello que no haya funcionando. Lo que sí hemos visto es que las superficies máximas dependerá, obviamente, de la disponibilidad presupuestaria y de la orografía, pero sí hay una superficie mínima que hemos visto que a partir de 5 hectáreas es cuando los cercados nos están funcionando. Con una superficie inferior hemos visto que en la mayor parte de los casos es complicado llegar a esas densidades. En cuanto a vivares, se han construido en torno a 10 vivares por hectárea y se han realizado la ejecución de pequeñas siembras o aporte de grano. Dentro de los cercados quedaba una superficie de cobertura en torno al 25% y el resto abierto. Obviamente, el principal objetivo era el control de la población de conejo, asegurar esa fase de asentamiento y protección frente a depredadores. En cuanto a la construcción de refugios y vivares, pues bueno, hay mucho que hablar, pero en el caso del lugar nuevo y Selladores, fundamentalmente se han utilizado dos modelos. El modelo de Mayoral, que es un modelo comercial, que bueno, todos más o menos conocemos, y el modelo de palés, que nosotros a lo largo de los años ha ido evolucionando y es un entramado de palés con un refuerzo perimetral con malla electrosoldada y cubierto con vegetación. En cuanto a tratamientos selvícolas, pues dependiendo de la orografía, pues se realizaban sobre todo claras fuertes en algunas zonas de pinar que se tenían, dejando unas densidades muy bajas, dejando pinares adhesados. Desbroces de matorral en algunas zonas con mayor cobertura y en algunos tarameos de vegetación, sobre todo para la protección de vivares naturales. En cuanto al interior, en cuanto a siembras, pues se realizaba y se está realizando un sistema tradicional de rotación de cultivos en secano, seleccionando aquellas especies más rústicas, como puede ser cebada, trigo, avena o triticale. En aquellas épocas de carestía se aporta grano y una cuestión que en otros lugares yo creo que no se ha realizado es el aprovechamiento mediante ganado ovino de aquellos cercados para intentar evitar en lo posible el embastecimiento del pasto. Una vez conseguido lo que es el hábitat, lo que es el manejo del hábitat del cercado, pues se realizaba la introducción y refuerzo del conejo. La planificación es mucho más complicada, pero bueno, resumiendo y como a lo mejor datos más importantes, pues era qué número de conejos por cercado se han soltado, pues en torno a 25 o 30 individuos por hectárea. La época de suelta ha sido de noviembre a marzo. La relación de sexos, algo a favor de las hembras, aunque obviamente depende de la disponibilidad y del suministro de las diferentes empresas que llevaban los conejos, pero bueno, siempre se intenta intentar mantener ese ratio. Y en cuanto a número de sueltas, sí es posible, sobre todo en cada uno de los cercados, que fuera una única suelta o al menos que procedan de la misma empresa.
Ahí tenemos una gráfica en cuanto al número de conejos liberados y su procedencia. La procedencia era lo más cercana posible, aunque se ha llegado a traer de Toledo, Ciudad Real, Albacete y Jaén, fundamentalmente. Como vemos, los primeros años de suelta fueron los más importantes. Una vez que ya se tenían establecidos los cercados, como ya se ha comentado en anteriores ponencias, nos vino la neumonía. Y entonces ya vimos que lo que es el sistema o la metodología estaba funcionando. ¿Por qué? Porque ya estaban los cercados establecidos, vino la neumonía, descendió mucho la población, pero quedó la suficiente para poder mantener la población de linces que había en ese momento. Ahora veremos algún dato al respecto. En cuanto a seguimiento de la población de conejo, pues se realizan índices de abundancia mediante ICAS con conteos de letrinas, muy importante, en cuadrículas de 2,5 y 1 kilómetro. Es decir, se hace un seguimiento muy exhaustivo para ver cómo están las poblaciones de conejo. Y no solo las poblaciones, sino todas aquellas infraestructuras que hemos creado, cómo están. Revisión de los vivares, salidas perimetrales, estado de cerramiento, etcétera, para en próximos proyectos determinar cuáles son las actuaciones necesarias. ¿Cuál era la situación del conejo al principio del proyecto? Pues única y exclusivamente quedaban 2 pequeñas poblaciones ahí donde señalan, en esas 2 teselas. ¿Cuál es la situación actual? Pues esta es la situación actual, son datos de los índices de abundancia de letrinas por kilómetro en 2022. En azul están los cercados y ahí vemos que las densidades de letrina, pues vamos, los índices de abundancia son muy buenos, en muchas de las cuadrículas superiores a las 40 letrinas por kilómetro. Esto es Lugar Nuevo y este es el caso de selladores, sobre todo la zona más al oeste, que es el Lentisquillo, en las cuales tenemos unas densidades muy buenas. ¿Y esto cómo se correspondió con el lince? Pues, como veis, los 2 territorios que quedaban en los primeros años se correspondían con los 2 pequeños núcleos de conejo que quedaban y actualmente en Lugar Nuevo hay un total de 7 territorios y en selladores 2 territorios más y otro que creemos que se recuperará en breve. Aquí una gráfica con el número total de linces durante todos estos años. Como vemos que en la época de la hemorrágica disminuyó, pero no disminuyó drásticamente, sino que pues, se pudo mantener esas poblaciones de lince y actualmente pues, siguen subiendo. Como resumen, se llevan 17 años de ejecución, 24 de seguimiento. Actualmente tenemos una superficie con una densidad de conejo media-alta, en torno a 3.000 hectáreas en Lugar Nuevo y 1.300 en selladores. Hay 9 territorios de lince, ahí están los cachorros. No solo el lince se ve beneficiado, obviamente, sino que también los territorios de águila imperial o el aumento significativo de la perdiz roja en todas estas zonas que se han realizado actuaciones de fomento. Y yo creo que también lo más importante y que ya hemos reseñado, que actualmente está en redacción el nuevo proyecto, el cual dará continuidad al trabajo realizado hasta el momento. De forma muy breve, en otros territorios, en el Parque Nacional de Cabañeros, se está actuando en 2 zonas, en la zona de Viñuela y Labradillos y la zona del Pocito el Brezoso. Se ha trabajado en los últimos años con proyectos LIFE y algunos proyectos con fondos propios del OAPN. Actualmente, vamos muy rápido, el sistema es muy similar al que se ha ejecutado en Lugar Nuevo Selladores, lo que pasa que a una escala inferior. Ahí vemos las densidades de letrinas por kilómetro en el año 2022 también. Algunos datos, por ejemplo, de marismillas dentro del Parque Nacional de Doñana. Se ha actuado similar al Parque Nacional de Cabañeros en 2 zonas mediante el LIFE, las cuales se han realizado también cercados, con la particularidad, aquí vemos la tipología de los cercados, las zonas. Se han realizado en total 9 cercados y llevamos en torno a las 100 hectáreas. ¿Qué particularidad tiene? El sustrato. Tenemos un sustrato arenoso, el cual nos condiciona tanto la realización de las protecciones, siembras, cerramientos, etcétera. En cuanto al conejo, la densidad que tenemos es una densidad muy buena en la zona de la Angostura y Tejonera y una densidad que se está recuperando y que creemos que en los próximos años irá a más en la zona de los Juncos y el Corral Grande. Encomienda de Mudela, señalar solo 2 cosillas. Se está trabajando en 2 zonas, la zona del Castillo, la zona de Encomienda de Mudela, en la provincia de Ciudad Real, con unas poblaciones originarias de conejo. Aquí no se ha introducido nada de conejo. Y en cuanto a refugios, en esta zona se está utilizando majanos de piedra, lo cual se está utilizando debido a que tenemos el material cercano. En todas las lindes de las superficies agrícolas hay gran cantidad de piedra, es un material muy bueno y que se están ejecutando unos vivares espectaculares, con unos resultados muy buenos. Aparte de los majanos, se realizan pequeñas siembras que en aquellas zonas se denominan rochos, los cuales estos no están cerrados debido a que las poblaciones de ungulado son algo más bajas. Ahí están los datos del seguimiento de conejo durante 2022, muy elevados tanto en el Castillo como en la zona de Pocapana y La Loba.
Con la buena noticia de que desde finales de 2021, de forma natural, han llegado 2 ejemplares jóvenes del lince ibérico, los cuales creemos, casi con toda seguridad, que este año ya criarán. Quintos de Mora, situado en la provincia de Toledo. Aquí ya se han ejecutado un total de 2 cercados de grandes dimensiones, en los cuales actualmente tenemos unas densidades, como veis, dentro de los cercados, son densidades de letrina muy altas, y solo se realizó una suelta, en este caso, en el año 2020, y desde entonces han ido subiendo las densidades y ya en 2022 se han abierto las zonas que están más a la derecha, están fuera del cercado y se están expandiendo. La otra zona es un cercado de 18 hectáreas, algo más actual, en el cual también se ha realizado una sola suelta en 2021 y a lo largo ya de 2023 se están realizando en las zonas exteriores siembras y refugios y, bueno, en breve, de hecho, ahora mismo se están abriendo el cercado al exterior. Por último, en tablas de daimiel también se están realizando actuaciones de fomento del conejo. En los últimos años se habían realizado un total de 4 zonas. De esas 4 zonas, desde el año 2020, se ha trabajado con la población natural que existía en 2 zonas, la zona de la Lagunilla y Prado Ancho, y lo único que se han realizado ha sido alguna pequeña siembra y la instalación de majanos, tanto mayoral como de palés reforzados, y los resultados que tenemos, ahí veis los ICAs, que son, la verdad, bastante buenos, sobre todo en determinados itinerarios, pero lo que sí se ha visto es que desde los inicios de los trabajos la superficie de conejo ha doblado la superficie desde el inicio de los trabajos. Y nada, muchas gracias. Muy buenas tardes. Quería agradecer a Life Iberconejo y a sus coordinadores la oportunidad de hablar aquí en ese entorno, en ese lugar extraordinario de un tema que considero verdaderamente importante y que voy a volver y que recurre en mi vida con frecuencia. Bueno, para aumentar o recuperar poblaciones de conejo, voy a hablar portillano. Voy a hablar portillano porque de mi experiencia sé que vosotros prefieren un portillano mesmo con errores grotescos y con conjugaciones verbales inexistentes a un portugués normal. He hablado correctamente, por tanto hablaré portillano y bueno, buena suerte. Bueno, para aumentar o recuperar poblaciones de conejo es necesario inversión, es necesaria una buena razón. La primera que encontré en mi vida fue esa de Salvemos o Lince, Serra de Malcata. Serra de Malcata es una serra en el centro de Portugal, en la raya, por alturas de Plasencia, en cadena con Serra de Gata. Pronto, es Malcata. Vamos a centrarnos en Malcata, es un caso. Bueno, la primera buena razón que he encontrado era esa campaña en 1979. Ya la van 44 años, me ha hecho viejo, punto, no ha pasado nada. Bueno, más después hubo Iberlince. Ya se ha pasado casi una década de la primera solta en Portugal, el 16 de diciembre de 2014. Trabajamos en ese programa con la Asociación Iberlince, que está aquí mostrada, que era compuesta por un grupo de socios, digamos así, donde se incluían, curiosamente, donde se incluían los municipios de... No tengo el... Los municipios de Penamacor, el azul encima, y de Sabugal. Son municipios de qué? De la Sierra de Malcata, que estaban convencidísimos que esa era finalmente la oportunidad. Era la oportunidad de la recuperación de las poblaciones de conejo y de lince. Y bueno, mas probablemente habría una expectativa quizás un poco exagerada, porque solo teníamos 100.000 euros y después no había conejos. Y después la comisión ha dicho que no era posible continuar con las inversiones de gestión de las poblaciones y del hábitat de conejo en Malcata, porque no había conejos, y eso había conejos en Mértola, y ese programa era para la reintroducción del lince. Jesús Palacios, que está aquí presente, Dios
mi amigo Miguel Ángel Simón, acima de todo, saben perfectamente cuánto he luchado contra eso, porque no concordaba. Bueno, me ha pasado, se ha hecho la reintroducción, y muchas cosas se han pasado en esos últimos 10 años en Portugal. Quizás la más importante en ese tema es una nueva política que se llama el Programa de Transformación de Paisaje. Es una política nacional que fue motivada por los grandes fuegos de 2017 y 2018, que dieron la oportunidad de una transformación de pensamiento sobre ese tema. Y la transformación es solo, puede resumirse a 3 cosas. Es la conjunción en la misma política de esas 3 cosas. Claro que muchas políticas dicen que la transformación del paisaje es por la economía. Por ejemplo, la PAC es un ejemplo. Ninguna política portuguesa alguna vez ha hablado directamente, explícitamente y con presupuestos de la remuneración de los servicios de los ecosistemas. Es la primera. Y ninguna política en Portugal ha declarado que tiene un sistema de financiación multifundos, donde faz operar al mismo tiempo los fondos de la PAC, el Fundo Ambiental. El Fundo Ambiental es un fondo portugués que se financia con las subastas de los permisos de emisión de carbono. Es un fondo que depende directamente del ministro del Ambiente, es dinero totalmente nacional, no es comunitario. Y ahora, hasta 2025 o 2026, vamos a tener también aquilo que se llama en Portugal el Plan de Recuperación y Resiliencia, el PRR, que es los fondos New Generation que empezaron con el famoso COVID. Bueno, eso es de facto una nueva política que asenta en 2 intervenciones. Uno son los planes de reordenamiento y gestión del paisaje y otro son las operaciones integradas. Son 2 concretizaciones de la misma política. Y como pueden ver, lá está la pequeña seta roja que apunta para Malcata. Tuve la felicidad de participar en el equipo que ha imaginado y ha concretizado el plan para ese plan de reordenamiento y gestión del paisaje para Malcata y que se piense que mañana en el Consejo de Ministros sea formalmente aprobado. Por tanto, voy a hablar de una cosa que no existe, mas que va a existir dentro de unas horas. Bueno, eso es lo que trae de nuevo. Bueno, ese es un detalle. Acá está los municipios de Penamacor al sur, de Sabugal al norte, una área protegida que es la Reserva Natural de Malcata, a verde los terrenos públicos, es muy importante. Al naranja tiene los terrenos de propiedad comunitaria que existen en la zona y, por tanto, esa es la zona que va a sufrir intervención. Bueno, entonces, acá está. Tenemos las razones para invertir. No es solo el INSE, porque el plan tiene que cuidar de la susceptibilidad del territorio al fuego. Ok. Tiene que mantener la paisaje de mosaico de hábitats. Y después nos dicen, bueno, entonces esa es una cosa que tiene que ver con ¿qué? Con conejo. Y lo ligamos a la política. Mas no solo, porque también tiene que ver con la silvopasturicia. Y también tiene que ver con tantas otras cosas, como los fomentos de las poblaciones de corzo, el aparecimiento del lobo ibérico, las aves necrófagas, tantas y tantas cosas. Todo eso está. ¿Cuál es la novedad? La novedad de que la política hace un reconocimiento formal de eso. Por tanto, las medidas de gestión que están formalmente consideradas en ese plan
son las medidas de gestión del régimen silvopastoril, por tanto la pastoricia en zonas forestales, un régimen de manutención de mosaico diarias con áreas abiertas, la gestión de las poblaciones de corzo, la gestión del hábitat y poblaciones de conejo. Es por eso que hoy estoy aquí, precisamente porque es la conservación de los hábitats clasificados y la gestión del régimen de fuego. Por tanto, eso ha sido baseado en la valoración de los servicios de ecosistemas, la valoración del régimen de fuego, y ha sido calibrado un sistema de incentivo, porque eso se dirige a los propietarios y se dirige a los actores del terreno, y es un programa que tiene un horizonte de 20 años. Ya empezó porque eso es ya una iniciativa local. Esa área integrada de gestión de paisaje son los locales anticipando el programa y empezando a actuar. ¿Y cómo se llama? Se llama Terras do Lince. ¿Por qué es importante? Bueno, porque incide sobre 20.000 hectáreas, porque vamos a ver lo que he aprobado mañana, mas tengo casi la certeza que podemos decir que tenemos un impacto financiero al menos de 100 euros por hectárea en 11.000 hectáreas durante 10 años, seguramente completamente firmado, con impacto directo en la gestión del hábitat del conejo. Podemos decir que tenemos aproximadamente 70 euros por hectárea en 8.500 hectáreas durante 20 años, con impacto directo e indirecto en la gestión del hábitat de conejo, y que tenemos un potencial de casi 23 millones de euros en 20 años. Eso podemos decir en ese momento. ¿Cuál es la ligación que ese tema tiene con el pueblo del conejo aquí a mi frente? Es que es necesario, esa política para tener suceso tiene que ser monitorada y tiene que probar. Si una de las líneas que justifican la política es la gestión del hábitat del conejo y de las poblaciones, eso tiene que ser probado. Pienso que ya ha dicho todo. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes ya a todos y a todas. Lo primero, agradecer a WWF la organización, haber escogido Trujillo para la organización de esta cuarta jornada. Voy a hacer algunas reflexiones sobre el conejo de monte. Me da cierto pudor porque todos los que estáis aquí seguro que sabéis más que yo, pero bueno, es bueno que lo reflexione un poco. Ya sabéis que hablar del conejo del monte es hablar de una especie emblemática que nos ha acompañado a lo largo del asentamiento del hombre en nuestras tierras. En principio era una fuente de proteína fundamental y esencial por su amplia distribución y abundante presencia, aunque no eliminaba a los competidores con los que debía encontrarse. No es hasta finales del siglo XX cuando comenzamos a darnos cuenta de la gran importancia que el conejo tenía para la conservación del ecosistema mediterráneo y la importancia que tiene para la subsistencia de otras especies más emblemáticas que pasaron a estar protegidas debido al declive del propio conejo. Estoy hablando del águila imperial, del lince. El conejo aparece en un segundo plano en los programas de mejora de estas especies, como elemento de sustento de dichas especies, y se comienzan a realizar actuaciones de cría en cautividad, sueltas controladas, mejoras de hábitat, puntos de agua y comederos, que potencien la presencia del conejo. No solo la disminución del conejo afectó a especies como el lince o el águila, que tiene el conejo como alimento principal, sino que también se vieron afectados otros sectores, como el cinegético, con una amplia tradición en la caza del conejo. Después de varios proyectos de especies amenazadas, donde el conejo ha ido siempre como acompañante de las acciones que se desarrollan, tenemos este live ciberconejo específico del conejo de monte. El conejo de monte en Extremadura dista de compararse con la percepción de especie plaga, que en otras zonas parece ser que ocurre, y es muy importante para ambos casos saber cuántos hay, la densidad de población y elaborar conjuntamente un protocolo conjunto eficaz
que permita conocer la situación de la especie en cada territorio. Igualmente, el proyecto pretende orientar y dar a conocer de primera mano el estado sanitario del conejo de monte en los diferentes enclaves, así como elaborar medidas comunes de mejora de hábitats para fomentar las poblaciones en aquellas zonas de baja densidad. Hay que tener presente también que no solo tiene importancia la conservación de otras especies, sino que es una cuestión económica, cultural y de ocio la preservación de la especie. Estamos en Trujillo, donde el batolito granítico sustentó una gran población de conejos hasta no hace mucho. Esta hizo que se asentase una excelente población de rapaces y carnívoros que tenía el conejo como elemento principal de su dieta y que mantienen hoy en día, aun con esas bajas densidades actuales. Estas jornadas deben darnos puntos de vista y modos de actuar que nos permitan incrementar las poblaciones de conejo en aquellos lugares donde su situación sea preocupante y se necesite incrementar, no solo en pos de la propia especie, sino como elemento del bosque mediterráneo, así como de la necesidad de mejoras de hábitats tan necesarias para el mantenimiento y conservación de nuestros entornos. Bueno, son unas notas que me ha preparado María Jesús, como siempre, que está muy bien. Yo voy a dar algunas... He estado mirando un poco las jornadas. Lo primero, felicitar al coordinador del proyecto otra vez, a WWF, ya no solo por la jornada, sino por el proyecto. Creo que los objetivos son ambiciosos: avanzar en el conocimiento, establecer metodologías, crear una gobernanza. Son todo palabras mayores y más en una especie tan importante. Luego veo los participantes, 16 socios. Solo falta una asociación de conejos porque veo que está representado todo lo demás. Muy bien, aparte ya de que participe España y Portugal, que siempre es interesante, hay instituciones científicas, representantes de propietarios, agricultores, cazadores, administraciones que tenemos competencias en el tema. Creo que sí que aportaréis una visión desde muchos ángulos de vista, que seguramente sea la manera de acercarse a resolver los problemas. También veo que ha habido varias jornadas. A nosotros nos ha tocado la última, que es la de fomento de la especie, y espero que os esté siendo muy provechoso tanto todo el proyecto como estas jornadas específicamente, que seguro que todos aprendemos, porque cuando se intercambian conocimientos todo el mundo aprende. Y nada, desearos, veo que luego también he visto, lleváis no sé cuantísimas ponencias ya esta mañana y os quedan otras tantas esta tarde. Esto es una intensificación, bueno, está claro que es la manera de avanzar. Solo desearos que tengáis un buen día hoy y mañana, y que los que no conozcáis Extremadura bien, pues vengáis con más tiempo otra vez y conozcáis lo maravilla que es nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias. Sí, vale, ahora. ¿Ahora? Sí. Ahora y ahora. Pero Va a ser ya demasiado, ¿eh? ¿Apago este? da igual. Este suena mejor. Porque ahora le da ahí y ahí suena. Vale. No, ese no suena. Apagamos este. Este. Ah, pero vamos, que nosotros... Por favor, ir tomando asiento. Thinking about the days we were younger, innocent in our ways. We were dumb, girl. Nothing really mattered. Could always come until we were younger. It's such will give me back blues, so let me give it back to you. Venga, por favor, sentaros. Bueno,
Vamos con la última ponencia de este bloque temático de manejos de hábitat y la ponente es Catarina Ferreira, lo daba por videoconferencia desde Canadá y como veis pues no es Catarina, es Paco Díaz, que es coautor del trabajo que hizo con ella, y Catarina ha tenido un imprevisto laboral y no puede darlo, aunque ya digo que era por videoconferencia, y amablemente Paco pues va a presentarlo en conjunto. Yo creo que es de, vamos, a mí me interesa un montón y nada, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes y en primer lugar dar las gracias de parte de Catarina, aunque ya sé que está en contacto por la invitación de que diera esta charla. Y bueno, pues sin más preámbulo voy a pasar a intentar explicar lo que ella me ha transmitido este domingo por la noche. Y bueno, yo creo que lo intentaré hacer de la mejor forma posible de que sea entendible lo que explica Catarina. Bueno, como Catarina ha organizado esta charla, se basa en 4 bloques. Los 2 primeros son introductorios a algo a lo largo de la mañana. En la segunda ronda de charlas ya se ha venido hablando, ¿no? Que es la gestión del hábitat. Y el segundo bloque son estos dos puntos que básicamente resumen los principales resultados de este trabajo que se publicó en el año 2014 en Mammal Review, en el que se hace una revisión desde un punto de vista coste-efectivo, tanto económico como a nivel de significación biológica de los resultados de estos programas de gestión de hábitat, en base a artículos científicos publicados en revistas de impacto. Bueno, en esta primera parte, Catarina, bueno, pues hace una definición de qué es la gestión del hábitat. Yo creo que ya se ha hablado largo y tendido, pero bueno, el objetivo principal que tiene estas medidas es mejorar el hábitat existente en beneficio de la fauna, ¿no? Aquí estamos hablando de conejos, obviamente pues siempre nos vamos a referir a conejos, manipulando positivamente los recursos que podemos proporcionarle a estas especies, bien sea para aumentar las abundancias o para hacer más favorables otras zonas que a priori no son atractivas para la especie y que se pretende que ocupen esas zonas, ¿no? Los principales recursos en los que se trabaja son la alimentación, cobertura, agua y también asegurarse de que hay un espacio vital mínimo que necesita la especie para establecerse en una zona determinada. Obviamente, la mayor parte de las actuaciones que se hacen se dirigen a la vegetación, ¿no? Que es la principal unidad que se maneja y, en forma general, está claro que hay que tener en cuenta pues, las características específicas de las especies con las que vamos a trabajar. En este caso, el conejo. Esta medida de gestión de hábitat, pues todos los que estáis aquí ya sabéis que principalmente se aplica con un objetivo principal, ¿no? Que es recuperar poblaciones que están en declive. En ese sentido, las actuaciones de mejora de hábitat suelen realizarse de forma conjunta con otras que buscan pues, bueno, minimizar la presión de depredación, que muchas veces está intrínseco al propio manejo del hábitat, en lo que se conoce como control de la depredación, que mañana hablaremos de eso un poco más extensivamente. También otras acciones como regular el propio esfuerzo de caza por parte de los cazadores, repoblaciones, también se ha hablado, esta tarde se va a seguir hablando de esto, y por supuesto también algo que se ha hablado esta mañana del control de enfermedades, ¿no? Diferentes medidas que se aplican de forma combinada con la gestión del hábitat. Sin embargo, algo que es fundamental en cualquier plan de mejora, de aplicaciones de gestión, es esto, es el monitoreo, ¿no? Que sabemos que muchas veces se hacen implementaciones de medidas de gestión, pero no se establecen programas de monitoreo que son claves para evaluar los efectos de estas medidas. Dicho esto, obviamente, para hacer un manejo de hábitat enfocado al conejo, es fundamental saber un poco cómo utiliza el espacio esta especie. Bueno, antes se ha hablado, ¿no? que es una especie eminentemente de ecotono. Y en esta gráfica superior de la izquierda podemos ver que los conejos por lo general utilizan zonas abiertas, son principalmente de alimentación, unos 20 metros del borde con el matorral, que por estudios previos pues se sabe que
en torno a 40 metros hacia adentro de esas manchas de matorral continua es lo que suelen utilizar, ¿no? Partiendo de esa base, el principal manejo que se suele realizar en medidas de gestión de hábitat son los aclareos de matorral. Esto se ve en la imagen inferior derecha, en la que, bueno, pues lo que se trata es de abrir claros que favorezcan la aparición de especies vegetales, gramíneas y leguminosas principalmente, ¿no? Que sabemos que son las que más seleccionan los conejos. Además, es importante de que esos desbroces, esos aclarados, se hagan de manera irregular. Esto se expresa muy bien aquí arriba en este... No sé si se ve... ¿El puntero no se ve? Bueno, pues estas formas irregulares que facilitan... ¿5 minutos quedan? ¡Madre mía! Pues voy rápido. Y evitar lo contrario, ¿no? El objetivo de esta medida, como hemos dicho, es recuperar las poblaciones de conejos que por lo general con este esquema se representa, que están fraccionadas, no tienen conexión entre ellas, y lo que se busca es algo óptimo de densidades altas, ¿no? Bueno, pues básicamente esto consiste en aplicar esas mejoras de hábitat cerca de núcleos en los que ya están funcionando, de tal manera que se favorezca la expansión hasta alcanzar esas altas densidades. Las medidas ya voy a saltármelas directamente porque ya se han hablado de más y de sobra. Y en cuanto a lo que se conoce de la mayor parte de trabajos que se han venido publicando en el tiempo sobre los efectos de la gestión del hábitat, todos coinciden en que son bastante efectivos y que efectivamente consiguen aumentar la abundancia de conejos una vez implementadas estas actuaciones de mejoras de hábitat. Pero bueno, una vez leído todos estos trabajos, te das cuenta de que casi todos se han realizado a escalas locales, en términos relativos, en cuanto a esas mejoras, siempre se dan unos incrementos poblacionales y sin tener en cuenta los costes que suponen la implementación de esas medidas de gestión. A partir de eso, ¿no? de esa revisión, pues surgen varias preguntas en su momento cuando planteamos este trabajo, ¿no? Por un lado, las variaciones observadas en la abundancia son relevantes en términos de población, por lo cual no se trata en la mayor parte de los trabajos. ¿Qué importancia tienen a nivel económico, pero también a nivel funcional biológico, si son efectivas en ese sentido? Y por supuesto también la rentabilidad, un estudio de efecto-coste de estas medidas, ¿no? que estaba carente en la bibliografía. Bueno, pues resultados rápidamente. Estos son encuestas que se hacen a diferentes cotos en España y se comprueba que el 76% de los cotos utilizan al menos una de estas herramientas de gestión, ¿no? El resto son porcentajes promedio de esas encuestas y podemos ver que lo que menos se utilizan son las madrigueras artificiales, estas que se comentaban esta mañana de mayoral, de plástico, y bueno, y el resto podéis observar que bueno, sobre todo las siembras, ¿no? Ya veremos por qué. Entre los principales resultados, pues la revisión, pues nada, todos los trabajos indican que la abundancia aumenta en la mayoría de los casos después de aplicar gestiones de hábitat y en el caso de Catalán y colaboradores del año 2008, pues bueno, llegan a un incremento de 35 veces superior a zonas control, ¿no? Esto está genial, ¿no? Aparentemente está todo muy bien y son resultados asombrosos. Una cosa que también encontramos es que no existía una relación entre la densidad, o mejor dicho, la abundancia inicial y el efecto de las actuaciones. De tal manera que en zonas donde menor abundancia tenemos de conejos, no se esperaban que después de aplicar esas medidas se encontrara un efecto más fuerte de incremento en las poblaciones. Bueno, en términos relativos, abundancia, pues la gestión parece ser que es algo efectiva, ¿no? Y así lo explican todos estos artículos. Sin embargo, ¿qué significado tenía esto económicamente y biológico, ¿no? En esta gráfica, pues lo que estamos viendo son las comparaciones entre las zonas control y en las zonas en las que se aplican las medidas de gestión y podemos ver cómo casi que ninguna llega a densidades, una vez que traducimos las abundancias a densidades superiores de 0,1. 0,1 es una densidad, como todos sabéis, muy baja de conejos. Si seguimos viendo datos, pocas llegaban a densidades
de 0,4 conejos por hectárea, que son densidades que desde un punto de vista cinegético se encuentran interesantes, ¿no? Como rendimiento de esos cotos de caza. Además, solo un trabajo llegaba a densidades de 1 conejo por hectárea, que es bueno, lo que en la bibliografía se ha definido como la densidad mínima que se requiere para que especies como el águila imperial o el lince ibérico se asienten y asienten territorio. Y por último, pues ninguna alcanzó los 4,6 conejos por hectárea que bueno, en la bibliografía se define como densidad mínima para que críen los linces. Aquí, bueno, hicimos una valoración económica, que son datos obviamente del año 2014, esto en la actualidad seguramente habrá variado, y están ordenados de mayor a menor coste económico de implementación de cada uno de estas medidas. Estos costes, con estos costes pudimos hacer una estima de costes por metro cuadrado y calcular un par de variables para, por un lado, cuantificar en qué medida esas mejoras de las poblaciones de conejos, una vez terminada esa gestión de hábitat, y con esta variable copy lo que encontramos es que la interpretación es que a valores altos la medida es más eficaz. La otra variable, que es el ratio cost-copy, cuantifica la relación coste-efectividad. Cuanto menor es este ratio, más rentables son las medidas en términos de recuperación de la población de conejos afectada por euro invertido en cada una de estas medidas. Bueno, como veis en la tabla, que es un poco liosa, pero trato de resumir, la medida que es más barata, que menos coste tiene, son las siembras, que si veíamos en las encuestas son las que a su vez más se suelen aplicar en los cotos de caza, y las que más costes tuvieron, bueno, pues son el trabajo de Catalán, que utiliza varias de estas medidas, entre ellas los cercados y la creación de núcleos cerrados, ¿no? Vemos que la efectividad en el caso de Catalán fue la mayor, el mayor valor es 1,28, indica que ese fue la que mayor efectividad consiguió en términos de mejora de población. Sin embargo, lo que he dicho antes, supone un mayor coste económico. Y bueno, leo rápidamente las consideraciones finales que aportaba Catalina. En el periodo en el que se ha realizado este trabajo, se observó que las medidas de gestión del hábitat se utilizaban ampliamente para el conejo, en particular las siembras pastizales cultivos, posiblemente debido a su bajo coste, y en general los cazadores, gestores y conservacionistas las consideran eficaces para la recuperación del conejo. Pero si pasamos al ámbito de los cazadores, otras medidas de gestión como las repoblaciones y también el control de depredadores son medidas que consideran mucho más eficaces que el manejo de hábitat, ¿no? Bueno, se plantea la cuestión de si esto estará relacionado con el elevado precio de las otras medidas de gestión de hábitat. La gestión del hábitat es eficaz para el conejo en términos relativos, estamos hablando de abundancia, conforme había sido mostrado en otros artículos previos, ¿no? Pero la efectividad de la gestión del hábitat es insignificante en términos absolutos, estamos hablando de densidades, y no tiene prácticamente ninguna expresión biológica o económica. Las medidas más costosas no garantizan una mayor abundancia de conejos. Puede que estos resultados sean un artefacto debido al bajo número de estudios que se incluyen en esta revisión, solo son 8, y por tanto tenemos poca variabilidad, continuidad y replicación de estos experimentos. Puede ser que sea necesario alcanzar un umbral de densidad mínimo antes de abandonar estas medidas de gestión, que por lo general muchas veces se implementan, pero no se siguen en el tiempo. Y de todos modos, cuando faltan los recursos básicos, está claro que hay que proporcionarlos a esta especie. Por último, bueno, pues son necesarios protocolos científicos, mejorando controles y añadiendo más réplicas, para evaluar de forma robusta la efectividad de la gestión del hábitat. Los resultados de este trabajo ya son 10 años los que han pasado desde que se hizo esta revisión, y en este sentido esta línea no ha avanzado mucho desde un punto de vista científico. Y bueno, perdón por haberme pasado, y gracias de parte de Catarina por la atención. Mañana ahora ya, las cabezas. Claro, esto era una pregunta, pero para la persona que dio la charla de WWF. Entonces, vosotras quizás podáis comentar, porque claro,
lo estuvimos viendo y ya os habéis dado cuenta también vosotros, me imagino que casi todo el mundo de aquí del público, porque claro, si veis como positivo la extracción de individuos en verano para hacer las translocaciones, pero la suelta, la fecha óptima es de octubre a marzo, no sé quién de vosotros puede contestar, o si alguien de la mesa o alguien del público, o sea, sí, vale. Claro, eso lo hacía y además hay otra serie de medidas que también parecían que podían ser un poquito como contradictorias unas con otras. Y claro, lo único que ha hecho ha sido recopilación bibliográfica y lo que se cuenta. No estoy diciendo que ella tenga que justificar lo que unos digan, lo que diga otro, pero ante esa, la consulta un poco a la mesa y a la sesión de ahora es, ante esa contradicción, ¿qué recomendaríais, por ejemplo? También puede decirse, no, pues que no se hagan translocaciones, vale, pero bueno, es la opinión, ¿no? ¿Qué opináis al respecto con esa? Si hay que ajustar periodo, si es conveniente, si no es conveniente. Como también se solapa esto un poco con la mesa que viene después, no sé. Yo creo que no hay demasiada contradicción porque en realidad los pillas al final de la temporada y antes de que críen y antes de que empiece la temporada de caza. En realidad, o sea, va un mes detrás de otro. Lo que Ya, pasa es pero que siempre los coges o sea, para los gestores de caza, imagínate, ¿dónde retienen ellos que capturan con huroneo conejo en verano y luego tienen que esperar a fechas recomendables a partir de octubre para liberación? Sí, lo que te digo, que solapa, es a final de verano antes de la temporada de cría. Lo tienes que hacer ahí. O sea, es más o menos lo mismo. Yo tenía ahí como un enfoque metafísico que he estado viendo. Y luego, sí, luego otra cosilla, no sé, por dar el micrófono. Me gustaría, no sé si en la publicación de que todos sabemos que la presencia de ovejas, sobre todo en alta densidad, produce un efecto negativo sobre las poblaciones de conejos. No sé si al verlo, tú que claro que has hecho más esa indagación, te hablan de, porque aquí en Extremadura prácticamente todas las fincas que hacen gestión cinegética de conejo tienen ovino. ¿Te habla de alguna densidad de ovino, de un número de cabezas o de, no sé, UGM por hectárea se hace en la conversión para que haya una densidad óptima de conejos? No sé si se puede ahondar un poquito más en esa información. Eran esas dos consultas. Respecto a lo de las ovejas, no me acuerdo ahora mismo de si dan un número, porque son muchos artículos y muchos datos. Puedo indagar y si encuentro una cifra se la puedo pasar a mis compañeros y que te digan. Y respecto a repoblaciones, solo añadir eso, que yo solamente recogí los datos e indicaban eso y sospecho que el artículo de lo de temporada de suelta y de extracción y tal, creo que era un artículo de modelización, entonces creo que ni siquiera llegaban a implementarlo ni nada, sino simplemente era hacer modelos y ver cuándo tendría más sentido, pero no daban ninguna recomendación de cómo efectivamente hacerlo. Que viendo el conjunto de todas vuestras presentaciones, tengo la sensación de que todo lo que hacemos depende mucho de 3 escalas que no hemos mencionado. La escala temporal, por ejemplo. El efecto puede ser muy pequeño, pero probablemente se ha medido en el plazo de un estudio científico que dura como mucho 3 años. La gestión de hábitat, yo diría que, así a ojo, igual tarda 10 años en tener un efecto real. El espacial, casi todo lo que hemos estado haciendo es en todos los papers que hay, es en un microcosmos. Si queremos tener efecto hay que actuar a otra dimensión. Por ejemplo, también los desbroces, hacemos 4 desbroces cuando parece que lo que hace falta es arrasar y dejar un poquito de vegetación, según ha dicho. Y esta escala temporal también va unida con el tema del mantenimiento, que te invito a que lo expliques mejor, que no te he dado tiempo. Bueno, pues respecto al mantenimiento, he intentado dejarlo, pero bueno, a lo mejor no se ha quedado suficientemente claro.
Con la diapositiva que he puesto de los proyectos que estoy hablando ahora en el caso del lugar Nuevo y Selladores, de los proyectos que se han ejecutado, mi idea era eso, es dejar muy claro que desde el año 2006, de forma ininterrumpida, hay proyectos de conservación del hábitat y fomento del conejo en esos montes. Son 20.000 hectáreas. Como todo, podemos poner muchos símiles. Un vehículo, una vivienda, si no se mantiene, al final se viene abajo. O sea, es muy sencillo. Pues con esto ocurre igual. El realizar una inversión, sea o no muy fuerte, y se abandone al año siguiente, pues lo más probable es que esté abocada al fracaso. Entonces, desde un primer momento, los gestores de estos montes tuvieron muy claro que era un objetivo prioritario y que se debía conservar en el tiempo, fuera como fuera. Por eso he comentado el tema de las disponibilidades presupuestarias. Ha habido años mejores y años peores, como todos sabemos, que nos han afectado de una forma u otra. En el caso de Lugar Nuevo y Selladores, se ha mantenido durante todos esos años. Otra cuestión que a lo mejor es importante reseñar, lo que comentaba de las sueltas de los conejos. El haber tenido esas sueltas iniciales muy elevadas consiguieron que tuviéramos una estructura muy buena. Vino la neumonía y se nos vino abajo. Si no hubiésemos seguido con esa continuidad en el trabajo y seguir con ese mantenimiento del hábitat, con ese mantenimiento de los cerramientos y del resto de infraestructuras que se estaban haciendo, lo más probable es que esas poblaciones se hubieran perdido y todo el trabajo de esos años se hubiera desaparecido. Ocurrió que desde el año 2012 ha costado mucho y esos cercados cumplieron más o menos su función o la metodología que se estableció inicialmente, que es crear esas densidades más o menos altas que ante un descenso muy brusco del conejo pudiera recuperarse. Eso lo hemos conseguido. Hemos conseguido por la estructura que se creó y por la continuidad en el trabajo que se ha realizado. Durante los últimos años, obviamente, la mayor parte del presupuesto es dedicado al mantenimiento de todas esas infraestructuras. Es decir, para nosotros, desde el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, es vital. Y es lo que estamos intentando extrapolar al resto de territorios. Os he puesto un lugar nuevo, que es donde tenemos una serie más larga de años. En el resto de territorios tendemos a eso, es decir, a crear actuaciones de larga duración, las cuales podamos comprobar luego, pasado ese plazo, si están siendo efectivas o no. El evaluarlo, todas estas actuaciones a corto plazo, con 2 o 3 años, yo creo que es demasiado arriesgado. En ese sentido, si quieres que explique algo más. Sí, es una de las cosas que se identifica y que se dice en el trabajo ¿no? Que obviamente los trabajos de investigación, lo que ha dicho Ramón, ¿no? Tienen la financiación que tienen, son actuaciones puntuales y hacen un seguimiento, pues bueno, 3 o 4 años y en ese tiempo acabó, ¿no? Pero sin duda lo que está comentando el compañero, ¿no? De mantener esa gestión a lo largo del tiempo hasta, bueno, pues alcanzar esa deseada abundancia mínima, esa densidad mínima de que esas medidas sean eficaces y que por lo menos hasta ese punto tú puedas mantener esa gestión. El problema es cuando vas a llegar a esa densidad deseada, ¿no? Que he visto lo visto y está claro, esto no es sencillo, hay muchos factores que intervienen. Lo ha dicho, vino la hemorrágica, la nueva variante, a tomar por saco, ¿no? Pero claramente hay que seguir y si lo haces de forma puntual, obviamente no, esto no, vamos, funciona, parece que funciona, así lo dicen los trabajos que están publicados, pero hay que mantenerlo en el tiempo y seguramente con más medidas, no solamente la gestión de hábitat, de broces y demás. Ahora, ¿cuál es ese threshold, ¿no? Esa densidad mínima a la que ya puedan estos animales tirar para adelante solos? Pues ahí se necesita tiempo, ¿no? Y quizás investigación, trabajos como estos, lo importante es el monitoreo. Y muchas veces utilizamos pues índices de abundancia, porque son más fáciles de conseguir, pero el conseguir estimar densidades también es algo, yo creo que es un reto, ¿no? Es más costoso, obviamente, pero ahí es donde está la clave, ¿no? El monitoreo es un reto, se nos va el 60% del proyecto en eso solo. Sí, pero es clave, porque si no, ¿cómo mides todo esto, ¿no? Lo que hacemos funciona o no funciona, ¿cómo corregimos? Eso es clave. Bueno, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta concreta a Ángel Moreno sobre el tema de Marismillas y el conejo. Y luego una reflexión, aunque aquí estamos hablando de seguimiento a largo plazo, yo creo que la administración debería exigir a los gestores que todas las actividades
que se hicieran en el medio llevaran un seguimiento. Lo hablo con conocimiento de causa. Doñana es un parque emblemático, se están haciendo del orden de desbroces, no voy a hablar de cifras, pero podríamos poner centenares de hectáreas a lo largo de la historia, yo conozco desde el 95 hasta aquí, y realmente no hay un seguimiento. Después sí, hay mucho conejo, hay poco conejo, pero un seguimiento donde tú le des los datos a una persona y lo pueda interpretar. O sea, a mí no me vale que el seguimiento, digamos, no, ha sido una maravilla, hay más conejo. No, eso no es un seguimiento. Entonces, desde aquí me gustaría que una de las conclusiones de esta jornada es que todas las actividades que se hagan con el conejo, y ya me extiendo no solo al conejo, sino todas las actividades que se hagan de gestión en los espacios protegidos, llevaran un seguimiento y un seguimiento contrastado. Y luego eso, si me cuentas algo de cómo va el conejo en esa zona, pues te lo agradezco. Sí. A ver, me he puesto un par de diapositivas, lo que pasa que ahora han sido muy rápidas. En Marismillas, pues como todo, como comentaba el tema de la importancia del seguimiento. Durante muchos años se han realizado actuaciones de fomento del conejo, muchos años, tipologías, tipos, formas, trabajos, etcétera. Desde el Organismo Autónomo de Parques Nacionales y al hilo del LIFE, el anterior LIFE, el Iberlince, sí se realizaron unas actuaciones, en concreto fueron 8 cercados, que se realizaron durante ese periodo de tiempo, 2014-2018. Se realizaron unas reintroducciones de conejo y las densidades fueron relativamente buenas. No se ha dejado de hacer seguimiento, aunque a lo mejor se ha faltado algo de mantenimiento, pero durante todos estos años sí se ha seguido realizando, se ha estado realizando ese seguimiento y hemos visto que las poblaciones de conejo estaban muy bien, pero empezaban a decaer. Entonces, en el año 2020 ya fue una propuesta ya más a nivel organismo autónomo, es decir, ya se trabajaba en 6 territorios, no solo en Marismillas o en Lugar Nuevo, sino que se trabajaba en 6 territorios. Se planteó una idea o una metodología más o menos coordinada de esos territorios y se empezó a trabajar en mantener y recuperar todas esas actuaciones que se habían hecho. Desde 2020 hasta la actualidad se ha hecho un nuevo cercado y como hemos visto en los índices de abundancia, pues van recuperando poco a poco las densidades que se tenían hasta 2014, bueno, 2017-2018, que fueron los últimos años buenos de conejo en aquella zona. Ahora mismo se están recuperando. Seguiremos con esos trabajos. Hay en redacción un proyecto nuevo que continuará, dará continuidad a este que tenemos y todo va en la línea que hemos comentado, es decir, darle un seguimiento y una continuidad no solo al conocimiento del estado de las poblaciones del conejo, sino al estado de las infraestructuras y qué es lo que necesitamos para poder seguir manteniéndolas al menos en el tiempo y que el tiempo ya nos dé o nos quite la razón. ¿Vale? Eso es más o menos, no sé si quieres que profundice más en algo en las zonas, si quieres que la zona de la angostura, los juncos, o ya no sé si quieres algún dato más concreto. Vale. Sí. Para mí, hola, yo quería preguntarle a Javi Fernández. Bueno, por los modelos que has presentado, pues primero darte la enhorabuena. Veo que ya has metido datos de densidad de conejos por hectárea en estos modelos. ¿Solamente has utilizado los datos de bolsas? ¿Has utilizado también datos de los censos que realizamos? Solamente bolsas, ¿no? Solo bolsas de caza en este modelo. Vale. Y nada, lo que quería preguntarte es si, no sé, si tienes alguna idea de a partir de qué densidades empiezan a aparecer daños en zonas de hábitats agrícolas, si lo has mirado o si tienes... Bueno, si tienes pensado valorarlo en el futuro. No, la verdad es que no me han dejado entrar en eso. No, lo que creo que sí que en el tema de daños, en el momento que se aborde o cuando se aborde, yo creo que también hay que pensar en esa interacción, ¿no? En el que no solo va a influenciar la abundancia del conejo, sino también la presencia de cultivo y el tipo de cultivo, ¿no? Entonces, en el momento en el que se aborde habrá que... Es un tema como con los atropellos de carreteras y este tipo de historias que hay que tener en cuenta los dos procesos. Uno es que haya abundancia de conejo y luego tiene que existir también la interacción para que haya daño. Entonces,
pero de momento no hemos entrado en esa historia. Una de las cosas que sí que quizás convendría comentar para lo del modelo, se están dando estas densidades y comentar que estas densidades que siguen siendo estimas de abundancia, que no van a ser quizás muy precisas, pero lo que sí que se está utilizando son las bolsas de caza del resto de especies que se están cazando. Esa es la forma en la que estamos intentando conseguir una idea de cómo es la gestión cinegética o la intensidad cinegética de cada uno de los cotos de caza. Por tanto, recalcar la importancia de entregar unos buenos datos a la administración, no solo de la especie que se quiera estudiar, sino del resto de especies cinegéticas, porque un coto en el que se esté cazando arruí, muflón, gamo y ciervo, pues ya te va a dar una idea del tipo de gestión cinegética. O sea, que esos datos contienen información y esa idea de esos datos, de ese tipo de gestión va a influenciar en cuál es la intensidad, ¿no?, que se está cazando. De esa forma podremos intentar obtener esas estimas de abundancia directas, no ya ese proxy de abundancia. Esa es un mensaje, vaya. Sí. Quizás para ti, Carlos. Hablamos de un poco diferente de tu charla, que hay colocado un otro nivel de planeamiento a nivel de paisaje para la gestión del conejo. Los parques nacionales tienen escala y están haciendo trabajo a una escala de 20.000 hectáreas, algo así, que tienen otra dimensión y otros objetivos. Mientras eso, nosotros, quizás en España también, temos claro abandono rural que tem desplazado imensas hectáreas de áreas não muito interessantes para a biodiversidade, claramente são um peligro para os fogos florestais em particular, e que são os matorrales a monte. Isso é uma questão que se tem que gestionar na escala que tu has hablado, na escala de paisagem. Te pergunto como é que vamos abordar isso e quais são os players. Normalmente os players de gestão de conejo a nível local são as associações de caçadores, são as ONGs, e hacen pequeñas cosas dentro de sus fincas, de sus projetos muy propios, pero en esta escala es diferente. Quizás temos que encontrar outros players e, sobretudo, como enquadrar uma coisa que na Europa está acontecendo, que é os processos de rewild, de áreas que estão abandonadas, que vão quedando para ambientes naturais, mas que têm que ser gestionáveis. Carlos. Bueno, no te voy a contestar en portugués, pues en portugués. Claro que las personas que... Hay una lucha universal entre el qué y el cómo. Nosotros habíamos resuelto el qué, no habíamos resuelto el cómo. Y la cuestión de los players, de las personas que van efectivamente traducir esas políticas en el campo, en mi opinión están cambiando. Lo que puedo decir es que no debemos enfocarnos en la habitual. Bueno, tienen que ser los cazadores, ¿no? ¿Cuáles cazadores en Portugal? Tú tienes la experiencia. Estamos aquí personas, nos tenemos, no podemos pensar que el pasado representa el futuro. El pasado no representa el futuro. Las personas que van... Lo esencial es que existe energía, que exista un compromiso de la sociedad con esos temas. Voy a alongar más un minutinho para eso. ¿Por qué? La sociedad, el conejo de Pascua y es de chocolate. Las personas no comprenden el problema, no es un problema que sea un problema que el ciudadano medio tenga en su idea, ¿no? Es un problema nuestro, es un problema de ese pueblo aquí, del pueblo del conejo. Y por tanto, el problema es la forma de traducir problemas que son reales. Yo sé que el problema del conejo de monte es un problema importante, es de facto importante. Y es de facto importante para esas personas.
mas la mayor parte de las personas no saben que es importante. Y eso es exactamente cuáles son los traductores. En mi opinión, eso es un problema de cómo, por ejemplo, en Malcata, lo que tenemos en ese momento son los municipios, y nada más. No hay asociaciones de cazadores, no hay una vibrante sociedad civil que va, no, son dos o tres personas que van. Esta es la verdad. Puedo compartir con vosotros un problema que no es en Malcate, es en Algarve. Es en Algarve. En Algarve hay millones de euros para hacer ese tipo de intervenciones, no con conejo de mato, sino con otras cosas, y no hay organizaciones de la sociedad civil capaces de tener energía para... Ese es un problema crítico. Concretamente en Malcata estamos bien. Tenemos personas que comprenden los problemas de su tierra, tenemos autarcas que comprenden que eso es importante y algo va a acontecer. Pero yo no tengo una vía, no tengo una solución única para el problema. Por tanto, ese problema de gobernanza, que de facto un problema de gobernanza, es la cosa más crítica que hay en ese problema. Y la respuesta es, depende. Y es necesario, la primera, intelectualmente, la cosa que tienes que hacer es no confiar en el pasado para resolver los problemas del futuro y ver cuál es la realidad objetiva en el mercado. En Malcata pienso que estamos bien, que tenemos energía y personas capaces de desarrollar ese tema. Perdona no te dar una respuesta general, pues no es posible. Buenas tardes. Mira, pegando un poco a lo que se está hablando ahora mismo, con Carlos al final de la comida habíamos comentado que sí que existe energía, enhorabuena, todavía poca energía, porque 100 hectáreas, 100 euros por hectárea no se hace mucho de gestión. Es algo, todavía no es mucho. Un desbroce te cuesta mucho más caro, una siembra mucho más caro. Y bares, sí, todavía es alguna energía. Y pegando a lo que Emilio comentaba ahora mismo, he mirado que faltaba uno de los aspectos fundamentales de la ecuación, que son los cazadores. Mismo si no hay una gran actividad, para los propietarios de cotos, propietarios rurales, el conejo no es de chocolate, es un conejo real que lo trabajamos todos los días. Y el case study que tenemos en Mértola, que es la capital nacional de la caza, donde se han introducido los linces, la inversión que se ha hecho en conejo de monte ha sido privada. La 95% de la inversión en conejo, en hábitat, ha sido privada. Y han sido los cazadores, los propietarios de fincas que han proporcionado esta densidad de conejos, donde se cazan un montón de conejos, para que se haya podido introducir el lince en Portugal. Y un proyecto fantástico, gracias a vosotros que han preservado el lince hasta nuestros días y han permitido que esto se haya podido concretizar. Nosotros en España. Por eso me parece que faltan los cazadores. Ahí, mismo que no haya en el momento un gran dinamismo en esta región, los cazadores me parece que pueden ser las personas que a largo plazo van a mantener porque tienen un interés muy propio y son personas locales, son personas que tienen fincas pequeñas, medias, grandes, lo que sea, que están en el territorio 365 días a lo largo del año. Y por eso este comentario que me parece que ha faltado ahí, se ha hablado del lince, de conejo, de paisaje, de fuegos forestales, y se ha quedado fuera la caza, que sería importante en mi opinión. Los otros comentarios muy rápido sería para Carmen y también para Javier. Han hablado del jabalí. De todas formas, hay una selectividad negativa de conejo de áreas de mayor densidad de jabalí. Y Carmen ha apuntado, por lo que me parece, que la exclusión de conejo
sería más un problema de competición y no se ha hablado de depredación, que es algo de real muy concreto en el terreno. Por eso preguntaba si en todos estos trabajos que has visto, Carmen, si había algo sobre depredación del jabalí en el conejo. Sí, seguro que hay, puede no estar reflectido en los trabajos que han visto. Y la depredación, para terminar, porque es un tema siempre un poco tabú y que se habla poco y que se estudia poco. He visto también que en los trabajos de depredación, y aquí Carmen, había 8 artículos sobre depredación y pocas conclusiones en esta temática. Más en términos de exclusión de depredación, y me parece que se trata de cercados de reproducción porque la exclusión en el campo no es viable. Si había trabajos en esta temática, me parece que no o muy pocos, y me parece de todas formas que es una temática, y aquí dejaba una vez más un reto, que es un tema que se tiene que trabajar más para hacerlo mejor, para hacerlo bien y para que se conozca más el efecto de la depredación en el problema del conejo y sobre todo en las situaciones de baja densidad y muy baja densidad, porque ahí tiene un efecto muy más severo en las poblaciones, en todo lo que nosotros queremos hacer para recuperar las poblaciones. Gracias. Gracias. Sí, respecto a la depredación de jabalí, o sea, que los jabalíes depredan conejo, creo que no me venía, o que si venía era respecto a gazapos, no tengo claro ahora mismo, pero esto es porque los estudios que hablan de la interacción jabalí-conejo, por lo general lo que hacían era establecer como creo que eran diferentes vallados que permitían entrar a conejo y no a jabalí, y luego se analizaba la abundancia de conejo. Entonces realmente no han analizado la depredación como tal, por eso no tenía resultados de ello, y porque está más enfocado a la competición. Y luego respecto a lo de depredadores, esto sí que es cierto que una gran parte de las acciones de depredadores es exclusión de depredadores en parcelas de reproducción, en cercados también de reintroducción, etcétera, y los he considerado dentro de reproducción o de reintroducciones. Por eso hay esa confusión, que sí que había en realidad muchas acciones de exclusión de depredadores. Y claro, en la parte de depredadores solamente venía explícitamente control, que eso ya es eliminación de individuos. Te voy a comentar solo una cosilla. Algunas cosillas que he estado revisando para precisamente la charla, comentarte de los últimos artículos que he visto sobre depredación de jabalí sobre conejo. Es este artículo de Carpio, que es un compañero también que está trabajando en el IREC, que con metabarcoding estudia la composición de los excrementos de jabalí, y te hablo de datos de memoria, pero creo recordar que el conejo era la especie que mayor frecuencia de aparición tenía en los excrementos y se llevaba como el 37% de entre todas el resto de especies, incluido reptiles, incluido aves y el resto de mamíferos. Entonces, sí, o sea, ese es el que recuerdo. Y luego, una cosilla también muy breve, y quizás también un poco para la mesa, creo que es súper interesante esto que has comentado de la depredación, sobre todo a qué niveles de abundancia de conejo, porque estamos hablando de fomento de las poblaciones o manejo del hábitat para fomentar, y en este sistema o en este ámbito se puede trabajar de dos formas, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba quizás sería fomentar refugios o fomentar productividad, ¿no? Para que tuviese mayor alimento, siembras. Y luego también se puede trabajar de lo que sería de arriba hacia abajo, que sería la depredación. Por ejemplo, mejorando zonas o creando refugios. Entonces, es interesante ver esa interacción, porque quizás no todas las medidas de manejo del hábitat funcionan a todas las escalas de abundancia de conejo. Quizás para los primeros estadios, cuando las densidades de conejo son bajas,
hay que actuar sobre ciertos factores de mejora del hábitat, por ejemplo, refugios y quizás no tanto en siembras o en productividad, de abajo hacia arriba, y quizás luego cuando las poblaciones han alcanzado cierta abundancia, tampoco quizás es necesario actuar sobre esa depredación, porque quizás ya no... O sea, es simplemente otra escala, aparte de las que decía Ramón, más a tener en cuenta, aparte de la espacial y la temporal, también de la propia abundancia de conejo. No sé si queréis... Una pequeña respuesta a João. Bueno, los números agregados tienen trampas. Claro que los 100 euros por hectárea año son un agregado para presentar aquí en 15 minutos. Lo que te puedo decir es que los costes de oportunidad, los costes de remuneración de servicios de ecosistema, los costes de manutención fueron evaluados y fueron calculados para áreas que no son seguro la totalidad de la área. Por tanto, tengo una razonable confianza que pueden ser algo eficaces. Claro que después de eso hay unas tesoras, unos cortes. Mas tengo confianza que puede ser que el número de 100 euros por hectárea no representa la real capacidad de intervención en el terreno, mas tendría que ser presentado aquí de una manera sintética. La segunda cosa, los cazadores. Bueno, en Malcata es bueno porque tenemos muchas y buenas zonas de caza y cazadores que aparezcan. Los cazadores y que se presente a la gestión. No hay cualquier limitación. Por tanto, el problema es que de facto nos tenemos un problema de demografía de cazadores y tenemos un problema económico de desarrollo de la actividad cinegética en Portugal, menor que de España siempre. Y por tanto, eso no es un tema para discutir aquí, mas claro que sí, es evidente, porque eso es una oportunidad para asociaciones de empresas de caza. Finalmente, el tema del conejo en Merto o del conejo en Malcata. Es más o menos, perdón el tema un poco machista, mas es un problema de top model, porque en Merto tienes las top model, en Malcata tienes mujeres comunes y por tanto, claro que en Merto hay más capacidad, hay una capacidad de gestión de las fincas que quizás no existan de una forma tan automática en otros sitios, claro. Eso no tira los méritos de que de facto en Merto existen poblaciones de conejo que son gestionadas, todo eso más. Las soluciones de políticas públicas son más difíciles en zonas que no tienen esa energía propia de inversión y de gestión de grandes fincas y de grande capacidad económica, y principalmente una idea de recreo, de orgullo en la gestión de sus fincas que escapa un poco, por veces, a la racionalidad económica y más a una cuestión de representación. No es malo, mas no es, no es una buena representación de los terrenos energéticos de todo el país, como de cierto muy bien sabes. Es eso. ¿Se me escucha? Sí. Yo sobre todo era hacer una pregunta, porque se ha estado hablando de la escala espacial, por así decirlo, de tomar unas aproximaciones más de escala de paisaje o un poco más de escala de detalle. Pero que a mí siempre me surge la misma pregunta cuando estamos actuando en fomento del conejo, que es ¿qué escala temporal es la que nos tenemos que fijar porque estamos diciendo, hacemos una actuación, pero ¿cuándo? O sea, en 4 años es cuando queremos tener la densidad deseada, en 2 años, que al final muchas veces creo que todos, yo he
llevado proyectos que necesitaba tener resultados en un año. Entonces, al final todos cometemos unas prisas porque tenemos que entregar resultados, pero la biología muchas veces tiene sus tiempos. Que el otro día teníamos la discusión de cuánto es el tiempo de generación de un conejo, que yo digo que son 4 años. Entonces, que al final el resultado de ese monitoreo, ¿cuándo se tiene que medir? Porque puede que al mes siguiente no sea objetivo medir cómo de bien han ido las actuaciones. Y después también creo que a todos tenemos muchas prisas y al final que el primer año hacemos siembras, el siguiente hacemos vivares, el siguiente... Entonces que al final es muy difícil saber qué es lo que está funcionando y qué es lo que no, sobre todo si puede que tengamos que mirar si funcionan o no al pasar unos cuantos años. Y sobre todo que creo que el live, el LISCONET va a terminar, o APN supongo que no tendrá presupuesto indefinido para fomentar el conejo de por vida. Entonces que tenemos que intentar llegar a soluciones de decir, oye, ni en las primeras reuniones del Libre Conejo salía que lo que queríamos era llegar a un equilibrio, que el conejo tuviera una densidad suficiente para cumplir su función ecosistémica, pero sin que tuviera que haber un input de fuera constante. Y muchas veces al final que creo que la escala temporal nos estamos olvidando y que no sé qué pensáis de cuándo se deberían, cuál sería el momento justo de evaluar si algo ha funcionado o no. Porque puede que a las 3 generaciones, o sea, a los 3 años, en algunos estudios las poblaciones se caen y otras veces pues es como, pues si lo evalúas al primer año, entonces que eso es muy difícil y que creo que muchas veces las prisas nos matan. Que era, ya está, eso. Bueno, por alusiones, por así decirlo, en cuanto a presupuestos, seré muy breve porque veo que Ramón ya está un poco al límite del tiempo. No hay que olvidarse que en este caso en particular es el organismo autónomo Parques Nacionales. Nuestra función principal obviamente es la conservación. Por lo tanto, nuestras prioridades siempre irán dirigidas a la conservación, no solo del conejo u otras esas especies, sino a la conservación en general. Entonces, mientras existamos y mientras tengamos algo de disponibilidad presupuestaria, nuestros objetivos prioritarios irán encaminados a actuaciones como las que hemos explicado antes. Y creo que es una de nuestras principales funciones. Entonces, mientras que existamos, creo que antes de derivar presupuesto a otras actuaciones, creo que es muy acertado en seguir invirtiendo en actuaciones de fomento de esta especie y otras. No quiero alargarme más. Ah, vale, perdón. Me callo.